Indudablemente que el tema político, y lo decíamos ya hace unos días atrás, a medida que pasen, que avance el calendario, nos vamos a ir encontrando con definiciones, con cosas un poco más claras, ¿no? Bueno, ayer fue la Convención Nacional del Radicalismo que decidió la permanencia en Cambiemos, aunque seguramente va a haber nuevos planteos que se harán adentro de lo que es este frente político y electoral gobernante, en Cambiemos. También hoy, esta mañana, hubo una muy importante reunión de lo que es Alternativa Federal. Allí se juntaron Sergio Massa, Schiaretti, Urtubey y Pichetto, y tomaron la decisión que se van a constituir, van a consolidar ese frente o ese espacio político y van a ir a las PASO para dirimir a través de este sistema quién va a ser el candidato presidencial de ese sector. Había muchas dudas con respecto a qué es lo que iba a hacer Sergio Massa, porque lo dijimos desde este lado, lo veíamos a Sergio Massa más cerca del kirchnerismo que de Alternativa Federal. Sin embargo, hoy Sergio Massa estuvo allí, ratificó su pertenencia a Alternativa Federal, aunque dejó supeditada la decisión final de qué va a hacer a lo que será la convención del Frente Renovador que se va a llevar adelante dentro de unos días. De todas maneras, la simple presencia de Massa allí ya está diciendo que va a jugar políticamente dentro de ese espacio. Así que esa es otra definición importante. Y por otro lado, hoy también se conoció hace un rato nada más, que para la provincia de Buenos Aires, la fórmula que por lo menos hasta ahora ya está presentada, que es la de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, para la presidencia y vice, han decidido que para la provincia de Buenos Aires, la importantísima provincia de Buenos Aires desde lo electoral, porque es enorme la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo va a presentar la fórmula Axel Kicillof, Verónica Magario, la intendente de La Matanza, ese conglomerado urbano espectacularmente grande. Allí la intendente es Verónica Magario. Bueno, hoy, hace un rato atrás, hubo una foto que lo dice absolutamente todo, donde aparece Alberto Fernández con Cristina Kirchner y a un costado Kicillof y del otro lado Verónica Magario. O sea que podríamos decir que dentro de lo que es el espacio K, el espacio kirchnerista, las cosas ya están prácticamente definidas. Alberto Fernández, candidato a presidente, Cristina Fernández de Kirchner, candidata a vice, Axel Kicillof, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Verónica Magario va a ser la candidata a vice. ¿Quién piensan ustedes? A ver si adivinan. Es muy difícil, le aclaro. Es muy difícil lo que le voy a preguntar. Es solo para gente muy sagaz, muy informada, bueno, de todo. Muy difícil la pregunta. ¿Quién creen que va a encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en esa lista de Kicillof y Magario? A ver, díganme. Se los dejo para que lo piensen. Yo sé que es muy difícil. Muy difícil imaginarse quién la va a encabezar. Pero bueno, yo sé que ustedes son muy inteligentes, informados, astutos, todo. Así que bueno, se lo dejo. Piensen. ¿Quién será el primer candidato a diputado nacional en la lista K de la provincia de Buenos Aires, encabezada con candidato a gobernador Kicillof y vice Verónica Magario? Bueno, después me van avisando, me van contando, me van mandando mensajitos y lo vamos a develar a este enorme misterio, porque es un misterio total, lo vamos a develar en un rato. Bueno,
Esos son los temas más importantes de hoy. No es menor, por supuesto, no son temas menores, porque están, como decíamos, ya empieza a despejarse un poco más el panorama, y de esta manera entonces habrá que ver ahora cómo avanzan los otros espacios políticos. Hoy Alternativa Federal, cuando estuvieron reunidos los 4 jinetes del apocalipsis, los 4 fundadores de Alternativa, Massa, Schiaretti, Urtubey y Pichetto, dejaron en claro que van a ir a las PASO para definir quién va a ser el candidato presidencial. Hasta ahora se sabe que allí, dentro de ese lugar, solo Massa y Urtubey habían manifestado su intención de jugar la candidatura presidencial. Schiaretti no, a pesar de haber tenido un triunfo contundente en Córdoba. Él dijo: no, los cordobeses me votaron para que gobierne la provincia y no los puedo defraudar ahora yéndome a una candidatura presidencial. Una actitud coherente y de respeto hacia los cordobeses que de distintos sectores confiaron en él, ¿no? Así que ahí queda abierta la posibilidad solamente o para Massa o para Urtubey. Dentro de lo que fue la reunión hoy de Alternativa Federal en Córdoba, y hoy vamos a hablar de ese tema para que nos cuenten más detalles, había una expectativa, si bien es cierto no mucha, pero entre la propia gente de Alternativa Federal tenían la expectativa que finalmente pudiera hacer su aparición por Córdoba, porque allí fue donde se llevó a cabo el encuentro, Roberto Labaña. Bueno, Roberto Labaña no solamente que no fue, sino que volvió a decir que el tema Alternativa Federal con él está terminado. Y que él va a haber de avanzar con su proyecto Consenso 19. Ahora, yo le voy a decir una cosa y se los digo ahora ya, cuando Labaña hace esta mañana o al mediodía dijo que nada que ver con Alternativa. ¿Quiere que le diga una cosa? Creo que dentro de unos días, no muchos, porque hasta el 12 de junio hay plazo para presentar los frentes electorales, en unas horas más, en unos días más, se me ocurre, y se lo adelanto desde acá, desde 7 p.m., que Roberto Labaña se va a bajar de la pretensión presidencial. ¿Escuchó? Es simplemente una lectura que hago, y se la adelanto y la comparto con ustedes. Tengo la impresión de que Roberto Labaña, finalmente, después de toda esta incursión que hizo en el mundo de la política, con esta idea de ser presidente, después de haber visto algunas cosas, y se las voy a contar, digamos, no es una deducción, pero es un análisis, o sea, responde a un análisis político. ¿Por qué digo que creo que Labaña se va a bajar de su pretensión presidencial? Uno de los sectores que más apoyaba o que con más entusiasmo adhería a la candidatura de Roberto Labaña era no solamente un sector del peronismo, su mentor, si podríamos decir, o no mentor, pero sí su impulsor, era Eduardo Duhalde, o sea que ahí había un conglomerado peronista importante. Estaba el propio prestigio de Labaña. Labaña es una institución en esto. Y a eso, ¿qué más se sumaba para que Labaña tenga expectativas de decir que iba a jugar una candidatura presidencial? Fundamentalmente, la adhesión que había despertado su candidatura, su figura, dentro de la Unión Cívica Radical. Pero por supuesto no en todo el radicalismo, sí en los sectores identificados con el alfonsinismo, es decir, con Ricardo Alfonsín, con Freddy Storani, con Juan Manuel Casella,
que ellos habían ya mantenido, y con Jorge Sappi, el presidente de la convención, ellos ya habían mantenido importantes y frecuentes reuniones con Labaña, donde ya le habían adelantado la decisión de ese sector político de acompañar la candidatura de él a presidente. Cuando se llevó a cabo la convención del radicalismo ayer, una de las figuras, si tenemos que hablar de ganadores y perdedores dentro de lo que es el radicalismo, tenemos que decir que Ricardo Alfonsín es uno de los más derrotados, o el más derrotado. Porque previo a la convención radical, la convención radical tiene un total de casi 350 convencionales. De esos 350 convencionales, más o menos 70 estaban alineados con Alfonsín. Y ayer, cuando se hizo la convención y cuando empezaron a contar los porotos, como se dice, a la hora de votar la resolución que finalmente se aprobó y es la que compartimos ayer, ¿no? En el discurso del presidente de los radicales, Alfredo Cornejo, que deciden quedarse en Cambiemos con algunas cosas, con algunas variantes, pero quedarse al fin. Cuando se realiza la votación, la postura del oficialismo, vale decir, de Alfredo Cornejo, de los gobernadores, de Morales, de Valdés de Corrientes y del propio Cornejo, ganan de manera aplastante la votación. Porque había, de los 347 convencionales, no fueron todos, había aproximadamente 250. De los 250 convencionales que estaban presentes, y de lo que en principio se decía que 70 le respondían a Alfonsín, a la hora de votar, ¿sabe cuántos convencionales votaron en verdad, levantando la manito, a favor de Alfonsín? 14. Votaron poco más de 10 convencionales. ¿Qué significó esto? Que Alfonsín se retiró sin decir más nada. Previo se había dado ese espectáculo espantoso, bochornoso, creo que denigra a la política, pero fundamentalmente a un partido como la Unión Cívica Radical, con esos insultos, del sector que responde a Alfonsín, que estaban en la puerta de Parque Norte y que cantaban Mauricio Macri, Mauricio Macri, Bueno, creo que espantoso, denigra la política, se denigran ellos mismos, y menos que se dé dentro de un partido que siempre se ha vanagloriado, ¿no?, por el respeto al disenso, como es el radicalismo, a la tolerancia. Bueno, al final Alfonsín se retiró ayer de la convención sin pena ni gloria, y creo que después de haber visto que tenían nada más que 14 votos, y yo creo que ese hecho, el hecho de que haya hoy ya aparezca un Alfonsín absolutamente derrotado dentro de lo que es el radicalismo con su posición de irse de Cambiemos y de irse con Labaña, creo que ese es otro punto de análisis para Labaña, ¿no es cierto? Que hoy se me ocurre pensar, Labaña está evaluando, me vinieron a buscar porque es verdad, no es que Labaña salió, se despertó un día de su casa y dijo, bueno, voy a ser candidato a presidente. No, lo fueron a buscar, uno de los que lo fue a buscar fue Duhalde. Pero Labaña siempre, desde un principio, había puesto como condición que si querían que él sea el presidente, había que armar un consenso alrededor de él para que él sea candidato sin más trámite. ¿Sí? O sea, por eso hablaba al comienzo del prestigio de Labaña. Labaña ponía adelante, yo soy Roberto Labaña. No me tocan ¿cómo se llama?, la oreja ni con una caña. Entonces dijo, yo soy Labaña. Detrás mío que vengan todos, que consensúen, pero que a mí no me pidan que yo vaya interna, paso, nada.
Con los primeros que habló fue con los de Alternativa, y en la Alternativa le dieron la bienvenida, le dijeron fantástico, le da volumen político al espacio y de aquí y de allá. Pero cuando Labaña pensaba que todos iban a alinear así muy obedientemente detrás de su candidatura presidencial, ¿qué le dijeron en la Alternativa? No, está muy bien, te respetamos, son capos, son gurú, bla, bla, pero, si querés ser candidato a presidente, gananos las PASO. Eso le dijo Urtubey y eso le dijo Massa. Tanto es así que hoy, porque Labaña siempre había tenido una relación muy buena con Sergio Massa, de hecho Marcos Labaña, el hijo de Roberto Labaña, es uno de los dirigentes más importantes del Frente Renovador que conduce Sergio Massa. Recuerdan ustedes que cuando Gustavo Sáenz, nuestro intendente, asume su cargo de intendente, venía después de haber establecido una relación fantástica con Massa, habiendo sido su candidato a vice. Ahí, por supuesto, tejió una relación de amistad, de respeto, con todos los dirigentes que los rodean a Massa. Bueno, uno de ellos era Marcos Labaña, que Marcos Labaña vino acá a Salta, vino junto con Aldo Piñanelli, que había sido presidente del Banco Central. Vinieron para mirar las cuentas que recibía Gustavo Sáenz en el municipio. Marcos Labaña, Aldo Piñanelli vinieron acá. O sea que la relación de Massa con Labaña siempre fue buena. Sin embargo, en el último tiempo, Labaña se sintió muy molesto con Sergio Massa, porque él pensaba que Massa iba a ser uno de los que iba a tratar de convencerlos a los otros integrantes de Alternativa de que resultaba natural una candidatura suya presidencial. No fue así. Se fue para el otro lado, habló con Miguel Lifchit, el socialista de Santa Fe, el gobernador, habló con Margarita Stolbizer del GEN, y trató de ver si por ahí lograba algún tipo de apoyo. Lo logró en cierta medida, pero ¿qué le dijeron los otros? Tenés que sumar más volumen político, tenés que sumar más espacios, más partidos. Tenemos que hacer un frente más amplio. Bueno, eso se fue desinflando. Lo de ayer para mí, con lo que le pasó a Alfonsín, fue determinante, porque el radicalismo le aportaba territorialidad a Labaña a través de Alfonsín, pero como le digo, Alfonsín ayer fue derrotado de una manera contundente, y de ahí entonces es que Labaña hoy yo creo que debe estar analizando y dice, ¿y al final qué tengo? Y mira para atrás y lo ve al Cabezón Duhalde, a Eduardo Duhalde, la ve a Chiche Duhalde y no sé quién más y nada más. Por eso yo hoy le digo desde acá que tengo, en base a todo este análisis, que tengo la idea que Roberto Labaña se va a terminar bajando de su candidatura, se va a volver a su casa, no tiene necesidad, por otro lado, de hacerlo. Es un hombre que por sí mismo tiene, como repito, un prestigio y un respeto internacional, no necesita laburo, digamos en una palabra, y es un hombre de consulta, muy respetado. Por eso digo, creo, se me ocurre, no sé, habrá que ver, capaz que me equivoco, pero creo en base a este análisis que he compartido con ustedes, me da la impresión de que Roberto Labaña se va a declinar de su candidatura presidencial, de manera entonces que quedaría, por un lado, el Frente K, el frente que le llaman Frente Patriótico, donde está Unidad Ciudadana, el Partido de la Victoria, el Partido Justicialista y otros sectores. Por otro lado, Cambiemos, que habrá que reformularlo a Cambiemos, porque ayer Cornejo fue muy contundente. Cornejo, el presidente de los radicales, le dijo directamente a Macri que él cree que si Macri es el candidato va a perder la elección. O sea que ahí, dentro del Frente Cambiemos, se abre ahora una negociación, una discusión muy importante, porque habrá que terminar de definir lo más rápido posible
quién va a ser el candidato o cómo va a ser la fórmula, por lo menos. Si Macri va a encabezar la candidatura presidencial de nuevo, habrá que buscar seguramente un vicepresidente que sea radical. Y hay quienes dicen que ese candidato sería no Lustó, sino el propio Cornejo. ¿Por qué? Porque con Lustó, el radicalismo quiere incursionar en la jefatura de gobierno de la capital federal. ¿Sí? Así que bueno, pero quedarían constituido esto, entonces Alternativa iría a la interna con Massa y Urtubey. El Frente K ya tiene definido la fórmula Fernández-Fernández, y quedaría por definir Cambiemos, y habría que ver luego qué es lo que pasa en la Alternativa Federal, quién va a ganar las PASO, si Massa o Urtubey, y como le digo, yo tengo la idea que Labaña va a dar la urra y se va a volver a hacer asado a su casa. Asado, no asado, asado, a su casa. No sé, veremos qué pasa, pero hay definiciones, hay el calendario avanza y empiezan a aparecer las definiciones.